Queridos amigos, estamos aquí en una nueva entrega en Caminos con Historia. Hoy no estoy con Surde, estoy yo, Miguel Don Gil, y estoy para entrevistar a una persona, un historiador, un académico, al cual le tengo mucho cariño y aprecio, somos grandes amigos. Y si he venido a él es porque es especialista en historia de la Edad Media, es Francisco Javier Fernández Conde, y es especialista en la Edad Media de Asturias, todo lo que tiene que ver con el Reino de Asturias, y también conocedor del culto, la devoción a Santiago de Compostela. Creo que él, en su vertiente de historiador de la Iglesia y sacerdote, nos va a dar una versión concreta y muy específica de cómo se desarrolla y evoluciona esa devoción. ¿Qué tal, Javier? Pues, buenos días, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Me alegro de verte y también, y como siempre veo que sigues publicando muchos libros, cosa de que me alegra. Eres una gran potencia intelectual. Ya, no sé si merece la pena ya tantos libros. Yo pienso que la gente actualmente lee poco. Pero en tu caso lo haces porque te llena el escribir. Sí. Te apasiona y eso es importante. Sí, eso es verdad. Y entonces, hoy estoy aquí porque toda la gente que se dedica a hacer el Camino de Santiago o también visita la Catedral de Oviedo, El Salvador, sabe más o menos de esa veneración, de esa costumbre, de esa tradición, pero quizás no saben lo justo, ¿no? Entonces lo que queremos Surde y yo es profundizar en temas de interés, ¿no? Sí. Saber hasta qué punto esa tradición tiene fundamento, en qué documentos está asentada, Sí. o si se pierde en la nebulosa de los tiempos. Entonces, por lanzar una pregunta y luego si quieres vamos improvisando, la primera pregunta que se hace mucha gente es: ¿estuvo Alfonso II el Casto en Santiago de Compostela? No consta absolutamente. Se funda en dos cosas. Un documento que es falso, del 834, y también se funda una referencia del Cronicón Iriense, que se compone muy posteriormente, en el año 1100, y depende de los documentos falsos. En Santiago de Compostela, diócesis, arzobispado, hay tumbos que recogen, hay varios tumbos, pero el tumbo A recoge muchos documentos, también de los reyes asturianos, pero hay que saber tratarlos. Esos documentos están escritos posteriormente y la mayoría o una buena parte de esos documentos relacionados con los reyes asturianos son falsos o interpolados. Entonces, eso simplemente es una tradición documental que se trata de consolidar documentalmente posteriormente, pero no podemos estar seguros, más bien parece lo contrario, que Alfonso II estuviera en Compostela. Entonces, aunque... En Compostela, en Santiago, vaya. Sí. Entonces, aunque la fecha que se dice según la tradición que Alfonso II hace esa primera peregrinación, que es en el año 834, ¿no? Sí, la documentación. El documento es de 34, sí. Aunque se hace esa referencia, el primer documento en el cual se plasma, ¿de qué siglo es aproximadamente? Yo creo que así un documento estrictamente es difícil de... Pero bueno, hay documentos ya de Alfonso III, hay que tener en cuenta que Alfonso III construyó una basílica importante. El Cronicón Iriense dice que lo hizo y San Piro también. San Piro sobre todo, porque San Piro es una crónica leonesa de obispo San Piro, obispo de Astorga, pero tiene dos versiones, una versión auténtica, original, y otra pelagiana, y donde se habla de que Alfonso II luego Alfonso III destruyó la iglesia que había hecho Alfonso II, etc. Es en la parte pelagiana de la crónica, no en la parte auténtica, con lo cual estaríamos hablando de los primeros documentos de finales del 9, comienzos del 10, empezar documentos que hablan ya del culto a Santiago. Del culto a Santiago, de que el Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, etc. Entonces, según tu experiencia, porque lógicamente en la Edad Media y más en la Edad Antigua hay que vivir de las fuentes limitadas que tenemos y luego hacer teorías o hipótesis que sean plausibles. Sí. Entonces, ¿consideras que ese pretendido supuesto viaje de Alfonso II es más bien mito, tradición, pero que no se puede asegurar? No se puede documentar de una manera seria, de una manera rigurosa.
Y entonces ese culto y esa devoción a esa tumba pretendida de Santiago, ¿cuándo surge aproximadamente? No surge por los reyes asturianos, surge en sí misma. Hay varios obispos de Iría, uno, Teodomiro, pasa de Iría a Compostela porque empieza a ver la conciencia de que allí está enterrado el apóstol Santiago. ¿Cuándo empieza ese culto? Bueno, empieza antes Alfonso II, posiblemente en torno al año 800, en la época que Teodomiro justamente deja Iría y se va a Compostela, a Campos Estela. Y ahí empieza la tradición. ¿Cómo se fundamenta y por qué? Sería un poco lo misterioso. Hay dos cosas de las que había que hablar. En primer lugar, hay que hablar de un himno famoso que se compone en Pravia, que se compone al apóstol Santiago apóstol, pero está dedicado al rey Mauregato, y entonces es un himno o Dei Verbum lloando a Mauregato. Exactamente. Bueno, allí supuestamente Santiago aparece como patrón de España ya. Entonces los que saben sobre todo de documentación antigua, medieval, yo creo que el que mejor lo estudió ha sido Díaz y Díaz, Manuel Díaz y Díaz. Manuel Díaz y Díaz murió hace unos años, catedrático de latín y de historia antigua en la Universidad de Santiago. Pues no está seguro si ese himno que se compone en Pravia en honor a Mauregato, donde se habla ya de la devoción a Santiago, se compone y simplemente de una manera, diremos, directa, sale del ambiente, por lo tanto estaba ya presente el culto a Santiago, o es una consecuencia del culto a Santiago que al entrar ese himno en las colecciones litúrgicas empieza a hacerse importante y bueno, entonces depende de la devoción a Santiago y al mismo tiempo la fundamenta. Claro, estamos en el siglo VIII, a finales del VIII estamos con Mauregato, ¿no? 784, 88, si mal no recuerdo. Y entonces, bueno, o es un himno creado allí autóctonamente por alguien que viene de Compostela o pasa por aquí, etc. Y se crea un himno muy bonito, está muy bien hecho, un acróstico. El acróstico es que cada una de las letras que comienzan un verso hacen una frase de elogio al rey Mauregato, ¿no? Pero yo creo, y estoy más seguro también, que Díaz y Díaz más bien está convencido de que ese himno se hace como consecuencia de que el culto a Santiago ya es una realidad. En cualquier caso es interesante, tanto si promueve el culto como si es una consecuencia. Es importante para saber que en torno a ese año, estamos en el siglo VIII, empieza la devoción al culto a Santiago. ¿Por qué empieza? Bueno, eso es el misterio de por qué empieza. Ciertamente hay una convicción en esa época de que Santiago está enterrado allí. ¿Por qué? Me estás dando las preguntas ya tú mismo que te iba a hacer. Yo creo. Hay un libro dedicado a San Isidoro, o es a San Isidoro autor, que se titula De Sorte Apostolorum, sobre la suerte de los apóstoles. ¿A dónde fueron los apóstoles después de su muerte? No, y ese libro es del siglo VI, VII, y entonces a Santiago lo ponen en Occidente. Pero sería como el primer arranque, por así decirlo, de la supuesta presencia del cuerpo de Santiago, porque ya sabes que la tradición de Santiago tiene dos cosas. Primero, Santiago viene a España, predica, no sé qué, tiene dificultades, vuelve a Jerusalén y en torno al año 40 sufre el martirio, entonces le traen una barca de remos, no sé qué, la traslación. Ahí está la traslación. Bueno, la primera hay que decir que no, la presencia de Santiago apóstol en España predicando el Evangelio es completamente imposible, no se puede probar, es una cosa que hay que descartar. La segunda tradición, bueno, pues tendría que ver con esta literatura sobre la suerte de los apóstoles,
el destino de los apóstoles y que se pongan en el Finisterre. Hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, que el Finisterre, Santiago en el fondo está cerca del cabo Finisterre, Finismundi, tiene ya una presencia mítica, mitológica en la cultura del siglo VI, VII, etc. Geográficamente es un mito, y los mitos crean, porque en Galicia hay otros mitos también. Este es el más conocido y el que se consolidó, pero hay otros mitos diferentes relacionados con el Finisterre. O sea, entonces se consolida. La pregunta siguiente, que si realmente están allí las reliquias, hay que decir que es imposible. Es imposible que estén, porque no se puede creer que un sepulcro apostólico estuviera oculto durante 6, 7 siglos. ¿Qué sentido tiene? O sea, que no, ni los arqueólogos ni nadie serio hoy día que dice que realmente aquellas reliquias son Santiago. Eso bueno, está claro. Hay que decir, y hablo de memoria, pero la Iglesia, o sea, reconoce el culto, la devoción, pero se reservan mucho y se cuidan. No ha dicho la Iglesia Católica que esas son las reliquias. Yo creo que... Bueno, está reconocida oficialmente, o sea que sí, está reconocida. O sea, pero yo no sé hasta qué... Hay un matiz de... Está reconocida como un gran lugar de veneración, etcétera, pero decir que esos huesos son los de Santiago, no lo tengo claro. No, sí, realmente... ¿Sí? Sí, se supone, pero bueno, está basado en tradiciones, y ya te digo que antes del siglo VI imposible, es el siglo VII fundamentalmente, el siglo VIII, cuando surge esa devoción, esa tradición, y en parte relacionado con toda la mitología del Finisterre de Galicia, que crea otros mitos también, no solamente este. Entonces, por concluir un poco esa parte, se podría investigar hasta qué punto Santiago pudo haber llegado a Occidente, pero tú consideras de que no tiene fundamento. No hay fundamento serio, científico, documentado o arqueológico, no hay. Los arqueólogos también están de acuerdo en eso que estoy diciendo yo, y no es ninguna revelación. Entonces, digamos que el misterio sería descubrir dónde está el origen de esa tradición regional, local, popular, que nace y apunta a que allí están los restos del apóstol. En Iria habría un enterramiento, y este enterramiento sería venerado, sería un personaje local importante, y de ahí cuando empiezan los libros sobre las peregrinaciones de los apóstoles, empiezan a decir que el apóstol Santiago está en Occidente. Occidente es la parte más occidental de Europa o del mundo en aquella época, es el Finisterre. Eso es la relación. Teodorico, ¿no? El último obispo de Iria Flavia, debe de ser el 16 o el 15, es el que va a Compostela creyendo y diciendo que está. Entonces se afirma en Compostela como sede el lugar de la Iria Flavia. Luego ya vienen otros obispos, viene Diógenes Míret en el 12, que crea la auténtica mitología en torno a Santiago, y es el gran obispo Diógenes Míret, es el gran obispo que fomenta tremendamente el culto y también da una importancia decisiva a la iglesia de Compostela, convirtiéndola en arzobispado y coprimado incluso de la Iglesia de España. Y una cosa interesante es, tenemos viniendo un poco ahora a Asturias, a Oviedo, tenemos el Arca Santa, las reliquias, claro, que documentalmente eso se puede contrastar mejor. Y es curioso, como es esas reliquias están antes y ese culto se origina antes que el de Santiago de Compostela. ¿Antes? ¿Por qué? Bueno, sí, corrígeme. Corrígeme. Surgen al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro. Sí. O sea, en las reliquias, en el listado de reliquias, hay una reliquia, por supuesto, que está relacionada con Santiago. Si no, no tendría tanta eficacia, diríamos, la devoción a las reliquias. O sea, a partir de esa base. Luego viene toda la teoría de cómo se formó toda la devoción a las reliquias, si las hubo, cuántas hubo traslaciones. Todo es un mundo que tiene su complejidad, pero bueno, que lo conocemos más bien los hitos de esa traslación de reliquias. Sabemos con toda seguridad que Alfonso II era un
un recolector de reliquias, recolectó muchas reliquias, posiblemente hizo un corpus de reliquias importante para su catedral. Él crea, como sabéis, instituye la diócesis de Oviedo, construye una iglesia. Su padre había hecho una iglesia pobre, la reconstruye, la hace mejor, una iglesia prerrománica, y más tarde allí depositaría las reliquias que tenía, y ese corpus importante de reliquias se deposita en la Cámara Santa. ¿La Cámara Santa de cuándo es? Autores hay que dicen que es Alfonso II, la Cámara Santa tal como la contemplamos hoy, aunque le han torpedeado en el 34 y todo eso, la reconstruyó bastante bien, y prácticamente la estructura es la misma, reconstruida pero la misma. No sabemos si Alfonso II, si Alfonso III. Yo soy de la opinión, por lo que puedo más o menos atisbar, la arqueología no lo dice o no lo ha estudiado o no ha puesto fecha, por así decirlo, pero a mí me parece que hay que ponerlo en torno al 850. 850. Aproximadamente. Después de la muerte de Alfonso II, probablemente en la época de Ordoño, cerca ya de la época de Alfonso VII, que empieza a gobernar más tarde, en el 61 empieza a gobernar Alfonso el III. Esa fecha para mí es la fecha de la construcción de una capilla dedicada a un depósito de reliquias importante. Ahí estuvo ese depósito. Bueno, ya sabes que hay leyendas sobre cómo llegaron a Asturias. Sí. Entonces hay varias narraciones. Yo estudié muy despacio la relación de esa leyenda que hace el obispo Pelayo en el Corpus, en el Liber Testamentorum, que es del siglo XII. Bueno, viene de Roma, España, etc. Y fíjate que ahora hay mucha devoción en Oviedo al sudario, que es una de las reliquias, pero en los estados de reliquias el sudario apenas se aparece. No es hasta el siglo XV que tiene importancia, está en el lugar séptimo, octavo, noveno de la relación, o sea que esas cosas hay que considerarlas. Bueno, en total, la relación de el obispo Pelayo hace esa relación, y luego surgen otras dos. Una relación importante que está en Valenciennes, el Colegio de Valenciennes, y otro en Cambrai. El de Valenciennes hoy día le dan mucho valor, mucho prestigio, y lo ponen en el siglo XI ya. Y el de Cambrai es un poco posterior, en el XII, finales, en torno a 1200. El de Valenciennes se parece mucho a la narración de las reliquias que se hacen cuando se abre el arca de la Cámara Santa, por mandato de Alfonso VI, en 1075. Hace una relación de reliquias, etc. Bueno, van los obispos, antes de ir para abrirlo, había una tradición según la cual quien abriera aquellas reliquias quedaba ciego, porque hay otro obispo de Oviedo, el obispo Ponce, que es obispo en la década de los 30, bueno, 25, 35 más o menos, 1025, 1035. Y este obispo Ponce posiblemente fue el primer obispo que dio mucho relieve al depósito de reliquias que había en San Salvador. Si quieres que te hable un poco del obispo Ponce. Sí. Bueno, es un catalán, fue abad de San Saturnino de Tabernoles, un monasterio pirinaico. Fue amigo de Cuixá, un abad de Cuixá, de Oliva, abad de Cuixá, a finales del 10, comienzos del 11. Cuixá fue un reformador del monacato y estuvo muy influido por las reformas francesas, especialmente por Cluny. Y posiblemente este obispo con Cuixá trajo esa devoción a Cluny pues a Occidente. Él se convirtió, era un hombre importante, en embajador de asuntos catalanes y aragoneses en Pamplona, con Sancho I el Mayor. Después fue amigo de Fernando, el hijo de Sancho el Mayor, Fernando I, y bueno, Fernando I le nombra obispo de Oviedo, y luego ya, como Fernando I tenía que organizar un poco la iglesia de Occidente, a él le nombra obispo de Palencia, pero al estudiar la diócesis de Oviedo, sabemos que este obispo Ponce es un hombre pues ya reformador, abierto a la reforma, tiene importancia en las reformas del monacato,
de la reforma del clero y de la reforma social de Asturias. Es un personaje importante. Entonces se cuenta que él quiso abrir las reliquias y que no pudo porque quedó ciego por una luz especial que salía de las reliquias y no pudo abrir la arca de las reliquias. Entonces por eso Alfonso VI, cuando decide abrirlas, los obispos ayunan, etcétera, para estar limpios y poder abrir esa arca de las reliquias. Eso es un poco... ¿Nadie se quedó ciego en el 1075? Bueno, no, nadie se quedó ciego, que se sepa, nadie quedó ciego. Nada. Abren la caja de las reliquias, hace una relación bastante interesante, muy conocida. Sí. Tenemos 2 actas auténticas, no tenemos una, sino tenemos 2. No hace mucho tiempo, ahora unos 15, 20 años, teníamos un acta, era una acta auténtica, o sea, no tiene duda de ningún tipo, bien analizada en todas las estructuras diplomáticas, etc. Y luego hace poco tiempo se descubrió otra acta que es prácticamente la misma, la estudiamos despacio, Raquel y yo en ese artículo largo, ahí la estudiamos las dos relaciones. Los catálogos de las reliquias de la Catedral de Oviedo. Exacto, ahí los estudiamos despacio y con mucho cuidado, y son auténticos. Muy cerquina está la otra relación de reliquias del catálogo de Valenciennes, y luego, un poco más tardío, está el de Cambrai. El de Cambrai es interesante porque sí, es una relación más tardía y es muy agiográfica. O sea, más bien es propia de un relato agiográfico, grandezas de las reliquias, maravillas. Entonces, una de las maravillas que pone, aparte de una endemoniada, bueno, es casi una novela. Sí. De hecho, está publicada esa relación en acta volandiana. Acta volandiana está dedicada a escribir cosas de santos. Son los volandos famosos benedictinos que se ocupan de agiografía. La publicaron ahí, en acta volandiana. Y es interesante una de las leyendas que pone relacionada con el arca, cómo habría venido el arca, por supuesto, no de Roma a Toledo, a Oviedo, huyendo de los musulmanes, que es la tradición habitual. ¿No era de Jerusalén a Toledo? No, primero va a África, y de África viene a Cartagena. Es otra relación distinta. La traen a Oviedo y la llevan al Monsacro. Monsacro, otra de las cosas interesantes de hablar del Monsacro. Es Monsacro no porque se dice que estuvieron ahí las reliquias, sino porque hay una serie de sepulcros paleolíticos. Y además, si te fijas en el Monsacro, bueno, pues tiene una dimensión sacral. Parece que entra en el cielo, es una especie de pirámide truncada, preciosa, destaca mucho alrededor. Y subir allí parece que se sube a otro sitio. O sea que la misma forma de la montaña tiene una dimensión de sacralidad. Y luego encima esa sacralidad existía y se potenciaba por los enterramientos megalíticos. Hay 2 enterramientos megalíticos. Bueno, entonces tenía fama de sacralidad, habrían llevado allí las reliquias se convierten en una especie de contrafuerte contra la invasión, contra los musulmanes. Alfonso II va a venerarlas, quiere hacer allí una capilla, pero por más que se empeña no puede, todo iba patas arriba al hacer la capilla. Entonces tiene una revelación, le dicen que quieren que las reliquias estén en el centro más importante de la diócesis, que es la Catedral de Oviedo, que lo llevan a la Catedral de Oviedo, que edifique para ellas una capilla, la Cámara Santa. ¿Y las capillas que existen en el Monsacro, que creo que son del siglo XIII? XII-XIII, sí. Que bueno, encima la que está más arriba tiene una planta octogonal. Octogonal, sí. Y ahí dicen que estarían las reliquias según la tradición. Estarían ahí. La planta octogonal, bueno, dicen también que tiene relación con los templarios. Todo el mundo dice eso, pero yo no le veo fundamento. No se puede fundamentar. Y allí, por supuesto, no hay nada especial. Bueno, hemos hecho muy despacio el análisis topográfico de esa capilla y no se encuentra ninguna referencia. Pero encima, sabemos que esa tradición está escrita a finales del XII en esa relación famosa de Cambrai. Entonces ya más o menos, luego todo se junta, pero las realidades son esas, ¿no? O sea que la leyenda del Monsacro, de las reliquias que luego vienen a Oviedo, que las hubiera trasladado Alfonso II, dependen de esa tradición de Cambrai, que es tardía. Entonces,
los orígenes tienen parte de tradición, de mítico, etcétera. Pero sí que es cierto que se desarrolla una devoción popular y empiezan a venir peregrinos. No, claro. ¿Cuándo se puede documentar que hay peregrinos? Claro. A Salvador y luego a Santiago. Sí, claro. Sí, no. Es un hecho real que en el 11 aquí había un núcleo de devoción grande, una fuerte sensación de devoción al Arca Santa de las Reliquias. Eso es evidente, porque bueno, la tradición está muy clara, luego ya el acta ya es contundente, la de 1075, y luego la referencia a Poncio también es interesante y nos retrasaría o nos adelantaría, mirándolo por atrás, la devoción hasta la primera parte del siglo XI, o sea, 50 años o 70 años antes de la apertura oficial del Arca. Y por esa fecha, en el 11, podemos pensar que había aquí una devoción seria a un arca que tenía muchas reliquias. Luego se abre y sabemos las que tenía, ¿no? ¿Cómo empezó? Bueno, empezaría porque esa arca de reliquias posiblemente la había formado Alfonso II. Entre ellas está una reliquia de Santiago y está el Santo Sudario, y otras muchas más, que son Raquel Alonso. Yo creo que tienes que hablar con ella. Es especialista o está trabajando y quiere publicar incluso un libro sobre las relaciones de reliquias, porque es un género literario. Se van copiando unas a otras. En unas reliquias, hay un listado de reliquias, van copiando de unas a otras, o sea que hay toda una tradición, es una fuente histórica que tiene su estructura, que va funcionando por Europa. Entonces Raquel estudió perfectamente las fuentes donde es que se forma esa relación de reliquias de Oviedo y de otros sitios. Entonces, bueno, cuando empieza el culto en Oviedo, podríamos pensar que es en torno al año 1000, más o menos puede ser una buena fecha. Peregrinos. Yo la primera referencia que conozco a peregrinos en Oviedo, no en Salvador, sino en Oviedo, que vienen de peregrinos, es una referencia de la carta fundacional de San Adriano de Tuñón, que es del Alfonso III, pero que está, no conocemos el original y está interpolada, o sea que no da mucha fe. Se puede decir que a partir de Alfonso III, Alfonso III fue el hombre que creó un estatus político y social importante, que Asturias no es un rinconito perdido en la periferia más allá de los Montes Pirineos, la cordillera Cantábrica, que ya es un sitio importante, y en León, por supuesto, la última parte de Alfonso III tiene que ver con León. Y a partir de Alfonso III empieza a haber referencias de peregrinos importantes que vienen a Asturias y que van a León. Yo pondría esa fecha de los primeros peregrinos en torno a 1010, 1020, sería cuando empieza a haber referencias a peregrinos en Asturias y en todas partes. Otra cosa es el camino antiguo famoso que vendría por la costa, etcétera, pasaría por Oviedo, iría a Santiago. Eso es más complicado. Primero, la atribución a Alfonso II es una aberración, no tiene sentido ninguno, que él fundó el camino. Que él fue, ya dije antes que me parece que no se puede afirmar. Tercero, que empieza a haber peregrinos que pasan por Oviedo y van a Santiago. Hay referencias del siglo XI. Y en general, las referencias a peregrinos que van a Compostela, viniendo por Oviedo, viniendo por la meseta, también es del XI. Es a partir de Alfonso III cuando las referencias a peregrinos son basadas. Y tenemos unas cuantas referencias. Yo en mi trabajo sobre esto hago la parte última, está dedicada a los peregrinos famosos que pasan por... son 4 o 5, están aquí, son 4 o 5 que pasan por importantes. El libro, por si alguien lo quiere encontrar, es Los Reyes de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago. Exacto. Y aquí hay una investigación relativa a eso y es un libro que recomiendo comprar, está editado por Trea. Sí. Aquí lo podéis ver en pantalla. Y está muy bien editado, Trea edita muy bien. Sí. Entonces,
tenemos ya claro un poco y nos hemos aproximado a lo que es las peregrinaciones, desde cuándo se documentan, a partir del siglo XI. No, yo diría que de frente a peregrinos había que esperar. Yo ya empiezan después de Alfonso III muere en el 910, a partir del 910. Estamos en el siglo X, mediados del X empieza a haber referencias ya. Aquí hay unos cuantos peregrinos documentados. Pues tengo ganas de leerlo. Y ahora vamos a Santiago. En Santiago, no sé si lo has investigado tanto, pero yo sé que sabes bastante del tema. ¿A partir de cuándo hay referencias de peregrinos? En la misma época. O sea, que en paralelo. En paralelo, en la misma época. No hay noticias de peregrinos en ningún sitio en documentos auténticos antes del 910, que muere Alfonso III. No hay ninguna referencia concreta. Entonces, bueno, la creencia y la tradición de que primero surge el culto al Salvador, al Arca Santa, y después surge la devoción a Santiago, no se puede documentar. Eso lo decimos nosotros, algunos asturianos, yo no lo digo, y los forofos, diríamos, y devotos de Santiago tampoco lo dicen, no quieren esta dependencia. Pero, ya te digo, la devoción a Santiago y a la vez a la Cámara Santa, más o menos coexisten, se consolidan y van a la par. ¿Sí? Entonces, los caminos prácticamente... Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la idea de los dos caminos, la idea de la costa, el camino de la costa, que viene a Oviedo, de Oviedo va a Santiago por la costa, por el interior, y después sí. esa tradición de el camino de la meseta, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que los caminos como tales, trazados así como los tenemos hoy, son muy modernos. Los peregrinos en la Edad Media iban de monasterio en monasterio, de alberguería en alberguería, iban como podían. O sea, creer que había un camino trazado que por aquí se iba con indicadores y todo en la Edad Media, me parece que es una aberración. Y de hecho, en los documentos asturianos, la documentación asturiana globalmente encuentra referencias al Camino de Santiago en cualquier vía un poco comunicada, que sé yo, del puerto de San Isidro abajo al Hierro, el otro puerto, el puerto siguiente, a Cangas de Onís, el Pontón. Sí. Bueno, hay documentación del Pontón que también habla del Camino de Santiago. Por Langreo hay documentación de peregrinos, también pasaba por allí el Camino de Santiago. Entre Pravia y Grau también se habla del Camino de Santiago. O sea, en todas partes donde hay una ruta frecuentada, luego se llamará posteriormente el Camino de Santiago. O sea que en ese sentido, creer que había un camino trazado perfecto, el del norte de la costa, llegaba a Oviedo, iba a Santiago por dos sitios distintos. El primitivo, la tradición dice que es el que funda Alfonso II, que ya sabemos. No, eso no. Y luego incluso, ya te digo, en el 11-12 hay peregrinos, pero que hubiera camino trazado ya hay que esperar un poquito más. Yo creo que la guía la que ya determina que haya un camino más fijo es la guía de los peregrinos de Compostela, que está en el Tumboa, la famosa guía. ¿El Codes Calistinos? Sí, Codes Calistinos. Esa guía es la que ya más o menos, claro, ahí pone hitos, y esos hitos se van consolidando a partir de entonces con mucha fuerza y poco a poco van cristalizando como hitos fundamentales del camino. Pero por lo demás, al principio, por lo menos en el 12, hay que decir que los peregrinos viajaban por donde podían, donde mejor y más fácilmente encontraban acogida, eran los monasterios sobre todo. Hospitales. Sí, hospitales, sí. Hospederías monásticas. Hospitales que había también que no dependían del monasterio. Yo ahora, curiosamente, yo estaba pensando, estoy acabando el libro de lo de Cornellana, sí. El milenario en mayo, el 31 de mayo es el milenario. Bueno, he terminado prácticamente el trabajo sobre Cornellana y tenía una duda porque se habla del hospital de peregrinos de Cornellana y yo estaba viendo, etcétera, y durante un tiempo creía que no estaba pegado a Cornellana, Santa Salvador de Cornellana como tal, que no tenía hospital, que hospital era el hospital, un pueblo que hay un poco más arriba, más al sur, por el Narcea, ¿no? En San Bartolomé de Lodón, ahí hay un pueblo que se llama Hospital. Tendría que ser el hospital. Bajarían
más o menos del Camino de la Mesa, caían al Narcea, y aquí estaba el hospital. Después ya trabajando los documentos más despacio, viendo cosas modernas, viendo ya documentación del 16, 17 y 18, sí, efectivamente. En Cornellana había un hospital pegado al monasterio que estaba en una capilla que se llama, estaba dedicada a Santa María de la O, y allí estaba el hospital no de peregrinos, sino de toda la gente que lo necesitaba, porque sí, hay que darse en cuenta que, y eso lo dice muy bien Juan Uría Río y Valdeavellano y estos que hacen la famosa obra sobre la peregrinación a Compostela, una obra espléndida. Yo no sé cómo en los años 50 se puede hacer una obra tan magnífica como la hicieron estos tres personajes. Hicieron una obra absolutamente impresionante y dice muy bien y con razón que de la mano de los peregrinos también iban los comerciantes, o al revés, de la mano de los comerciantes iban los peregrinos. Son épocas de mucho comercio. Sabes, por ejemplo, que Alfonso VI, en su crónica, la crónica la hace el obispo Pelayo, una vez más el obispo Pelayo, pero dice de él que produjo tantas, no sé si o el Silense, no recuerdo ahora si es el Silense, si Pelayo, pero uno de los dos cronistas, creo que es el Pelayo, dice de él que había tanta seguridad en el reino que podía ir cualquiera por cualquier sitio, que no tendría miedo a perder ni un céntimo que tuviera en su bolsillo, y que reconstruyó todos los puentes de Logroño a Compostela. O sea que Alfonso VI fue un gran artífice de la evolución de ese camino y de su consolidación. Y estamos hablando también del Reino de Asturias. Desde hace cierto tiempo hay algunos intelectuales que debaten sobre que la existencia del Reino de Asturias como tal. Este debate lleva cómo se llamaba, o sea, el término Reino de Asturias existió como tal, o cómo se aparece en la documentación, o... No, Asturias como reino aparece en realidad con Alfonso II. Con Alfonso II. Eran caudillos, eran jefes. Yo tengo una teoría, y parece que se está abriendo camino entre los historiadores, de que toda la historia de Asturias, para entenderla, y lo mismo la de Pamplona, y también la de los condados catalanes, hay que entenderla de la teoría desde los jefes locales. Hubo mucha romanización, claro que la hubo aquí también. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, hay una serie de jefes locales romanos que viven en sus vilas, sitios de poder, con vasallos o esclavos o lo que fuere, y después poco a poco van muriendo y van sucediéndole pues, una aristocracia de tipo indígena. Entonces había jefes locales de naturaleza asturiana que heredaron, sobre todo en torno a Gijón, se ve claramente, ahí está Veranes, ahí está Beloño, unas cuantas vilas, se ve claramente que ahí realmente dejaron la ciudad, pero se fueron a la periferia y en sus vilas vivieron personajes importantes en el siglo V, VI, VII. Y bueno, así llegó uno de los jefes locales, pues poniéndose de acuerdo, Pelayo, sí, que fuera visigodo o no, es secundario, tal vez fuera importante también en el mundo, pero era un jefe local importante en la parte oriental de Asturias, las Primorias, Cangas de Onís, toda esa zona, y con unos cuantos jefes locales aliados de él, pues hizo el intento de levantamiento contra la tributación islámica que se quería imponer desde Gijón, y así pues así nace Covadonga. Eso es y después ya van los primeros reyes con un sentimiento de reyes. Se llaman reyes, pero no, de reino casturum no se habla, que yo sepa, en los documentos hasta la época de Alfonso II. De todas maneras, se consideraban reyes. ¿Qué era Asturias? Pues era una zona que estaba separada del mar por una cordillera y defendida por la cordillera de toda gente que venía del sur. Entonces ese espacio un poco informe, sobre él tenía su poder y sobre él se creó la monarquía asturiana, especialmente Alfonso II, que tenía ideas claras, y más todavía Alfonso III, que las tenía mucho más claras todavía. Y Alfonso II, que entonces nos queda claro que es el gran promotor de esa arca santa de las reliquias, me comentas que
que era un gran coleccionista, por decirlo coloquialmente, de reliquias, recopilador. Hombre, ¿Y de dónde las...? Gran coleccionista, no sé si es mucho decir, pero que coleccionó revistas para su iglesia de Oviedo, eso está documentado. Bueno, y a buscarlas fuera de Asturias, claro. Otra cosa es que por ahí hay leyendas también, la famosa reliquia de Santa Eulalia, sí. Eso es una interpolación pelagiana en una crónica, o sea que yo no veo a Silo camino de Mérida a buscar unas reliquias cuando Silo no se movió de Pravia o Galicia, era el área de movimiento de un señor Silo importante al sur de Galicia, cerca de Asturias, era importante, pero que fuera a buscar Santa Eulalia, Mérida, está totalmente fuera de lugar. Y como digo, es una interpolación pelagiana de la crónica de Alfonso III, cuando habla de Silo. Pues yo la verdad que creo que hemos cubierto muy bien lo que es documentalmente y cómo se origina la devoción tanto del Salvador en Oviedo como de Santiago de Compostela, ¿no? Y las reliquias del apóstol. Sea como sea, porque yo soy de los que opina como tú, que la historia y la fe no tienen por qué contradecirse. No. Se unen. Atiende, yo voy a Santiago de Compostela cuando voy en peregrinación y me siento devoto. No importa demasiado que esté Santiago allí con sus reliquias, me importa la figura de Santiago. Y esa es una figura importante dentro de los evangelistas. Y yo voy con devoción a Santiago y lo venero, pero no porque están allí sus reliquias, no porque está una imagen que representa a Santiago. Y eso es lo importante para la fe. Y las reliquias, la mayoría de las reliquias, muchísimas, son reliquias falsas que se compraron, se trajeron de no sé dónde, sin ningún tipo de autentificación. Yo tengo una reliquia auténtica muy antigua y no sé de quién es. Sí. ¿Tienes una reliquia? ¿Sí? Bueno, no es mía, es en una de mis iglesias, en Quinzanas. En Quinzanas de Pravia. Quinzanas, sí. Quinzanas de Pravia, desmontando el altar antiguo, encontramos el tenante de pie de altar. Tenante es una piedra que soporta el altar de piedra encima, ¿no? Biselada, perfectamente biselada, que cuando la sacamos ya nos llamó mucho la atención porque tenía una inscripción in honore Sante Marie, pero escrito en letra visigoda mayúscula, que es muy rara. La visigoda que conocemos generalmente es la minúscula, la mayúscula se usaba muy poco y a mí ya me llamó mucho la atención. Pues bueno, cogimos esa piedra, estaba perfectamente trabajada, biselada, maravillosa, muy bien hecha, y encima, donde estaba el altar, había un relicario, o sea, una especie de sepulcro para reliquias. Lo abrimos porque está tapado con la misma piedra, hicieron una incisión, un agujero, y allí pusieron las reliquias. Quitamos la piedra que te tapa y apareció una caja de cedro con una tela, y en la tela estaba envuelta una reliquia, un hueso. Y bueno, yo me puse absolutamente emocionado. Me financió la consejería, nos financió un análisis químico de la tela, creo que más nos interesaba la tela, y le mandaron, no sé si se llama Massachusetts o a una universidad norteamericana. Tenemos ahí la datación y nos dio una datación de más o menos 750 a 810. O sea, yo creo que es la reliquia autentificada científicamente más antigua de Asturias. Date cuenta que estamos hablando de años de la corte de Pravia, ¿eh? Sí. Estamos hablando, por lo tanto, de una iglesia en el área y en el ámbito de influencia de Pravia, que es de esa época, con más reliquia de esa época. A mí yo estoy muy contento con esa. Está publicado, ¿eh? Está publicado y hay una fotografía de... Sí, está publicado. Ya lo buscaré porque es muy interesante, no lo sabía. Sí. ¿Cuál sería el motivo por el cual Santiago despegó tanto, convirtiéndose en una ruta internacional y dejó, digamos, opacado al Salvador de Oviedo? Dentro de que, como me dices tú, lo más plausible es que sean a la vez ambos orígenes. Nacieron y crecieron más o menos a la vez. Pero ahí, claro, Santiago tiene un publicista asombroso que es Diego Gelmírez, de la catedral románica, bueno, todo. Santiago es un centro internacional a nivel político-social, y el gran propagador a ultranza de Santiago, pues claro, date cuenta que los canónigos de Santiago tienen la misma
la misma cualificación que los cardenales de Roma. Y eso lo consiguió Gelmírez. Claro, que Gelmírez consiguió, de ser obispo, consiguió el arzobispado y siguió con el título de primado también, que hubo un problema muy grave, una gran discusión con Tarragona y con Toledo por culpa de la primacía de España. Gelmírez quería hacerlo todo. Tenía un poder extraordinario, tenía muy buenos divulgadores, tenía los que hicieron la historia compostelana, eran fenomenales, eran unos escritores fantásticos, escribían maravillosamente bien. Son tres, me parece, francos los tres, escribían los tres maravillosamente bien. Eso es un panfleto impresionante de Santiago de Compostela y fue una de las razones que se puso en primer y luego ya se consolidó, se fue creciendo. Asturias, por otra parte, queramos o no, tenemos esa conciencia de periferia que no podemos quitarnos encima ni siquiera ahora con el ferrocarril del túnel. Entonces pasó siempre así, siempre vivimos un poco aislados. La monarquía, de hecho, sí, empezó en Oviedo y terminó en León. O sea, es curioso, hablando de este paso de Oviedo a León, Ramiro II, que es el gran rey de León del siglo X, me parece que empieza a ser rey desde el 26, o sea, el 31 hasta el 50, 50 y pico, conquistador, un hombre muy valioso, muy fuerte. A pesar de su condición de rey de León, aparece todos los documentos, res legiones, no sé qué, en muchísimos documentos, res Oveti, pone primero rey de Oviedo y después rey de León. O sea, tiene conciencia de que es rey de Oviedo, que proviene de la monarquía. A mí me presta con un segundo, porque reconoce sus ancestros, sus orígenes. Sí, sí. Bueno, hemos hecho un repaso apasionante y nos hemos salido de los caminos y hemos hablado de historia de Asturias, de León, de España. Ya por terminar, y porque me viene a la mente, y quizás igual en el orden no debiera estar aquí, pero me surge, en cuanto a la batalla de Covadonga, la tradición, esa gran batalla de 200.000 musulmanes, lo que se puede documentar o a las conclusiones que se llegan desde la historia es escaramuza. Esa es la palabra que inventé yo, la palabra que salió, esa la puse yo por primera vez y parece que está bien. Yo la pondría bien, la pondría como buena descripción de la batalla de Covadonga y nada más, quedarse ahí y nada más. Un encuentro episódico y ya está. Parece ser, Sánchez de Albornoz intentó demostrar que efectivamente se podía bajar de Compostela a la Liébana por la montaña, por el macizo occidental. Bueno, puede ser, vino con un grupo de estudiantes de Madrid, Sánchez de Albornoz, hizo el camino para demostrar que se puede bajar perfectamente de Covadonga, se puede huir hacia atrás y marchar la parte que quedaría cortada y tal. Sánchez de Albornoz cree en Covadonga, a su manera, pero cree en Covadonga. No, yo que me quedaría en eso, fue un encuentro normal. Fue mucho más importante cuando Muza marcha de Asturias huyendo, viendo las dificultades que tiene para gobernar Asturias, y en la zona cerca del Camino de la Mesa, por la zona de Santo Adriano de Tuñón, por esa zona, pues le cogen y le dan muerte. Eso es más importante que Covadonga incluso. Y ya que estoy y te quiero aprovechar al máximo en estos minutos ya finales, una pregunta. Tenemos otro centro muy importante de devoción en Cantabria, Santo Toribio de Liébana, donde se conserva, según la tradición, el fragmento más grande de la cristiandad que se conserva a día de hoy del madero, la cruz de Cristo. Sí. Que bueno, tiene un tamaño de unos 50 centímetros, que es un relicario, que en forma de cruz. La pregunta es, ¿está documentado que viene de Jerusalén o dónde se origina la tradición? Yo no la conozco, no sé cómo se formó la tradición, pero que fuera un reliquio que viniera de Jerusalén parece imposible, porque realmente Santo Toribio de Liébana empieza a echar monasterio en el octavo, noveno y luego ya más monasterios en el 11-12. Para mí es una reliquia tardía. Pero yo no sé cómo se formó la tradición, ¿no? Nunca la estudié así despacio, pero no sé cómo se formó. Más que venga directamente, o sea, se puede documentar que venga de la cruz que descubre Santa Elena. Mira, si se juntaran todas las partes de la cruz de Santa Elena
que hay en el mundo, habría más de 20 cruces. 20 o 30 cruces habría. O sea, las reliquias en la Edad Media, si no las había, se fabricaban y se creaban. Yo no voy más allá. Pero bueno, yo voy a Santo Toribio de Liona, me ponen aquella cruz y pienso en la cruz de Cristo, que sea aquello que no sea, no me importa absolutamente nada, pero bueno, yo no creo que para nada que se pueda pensar en eso. Pero esa es mi idea. No estudio yo despacio cómo se formó la devoción, cómo se llegó a formar. Tardó tiempo, porque date cuenta que, bueno, el Beato de Liona es del siglo VIII y el monasterio es del XI, San Martín. Y en ese periodo intermedio, pero yo no estudié nunca la formación de la devoción. Pero vamos, que estoy con toda seguridad que no. Y que la mayoría de los Lignum Crucis son todos artificiales. Bueno, hay que decir que hay, algunos o muchos, de los que se conservan, que llevan su correspondiente auténtica de la Iglesia, donde un cardenal, un arzobispo certifica, y eso se supone que tienen un trazado, una procedencia más segura, pero tampoco. Los cardenales, si testificaban eso, era porque les daban dinero por el certificado y poco más. Podemos afirmar que fue a partir del Concilio de Trento que la Iglesia puso más interés en el cuidado de que las reliquias fueran auténticas, que el proceso fuese revisado por la Iglesia, que la extracción fuese por la Iglesia y que existiese el documento auténtico. Claro. Pero las medievales y de la antigüedad es más difícil conseguir una trazabilidad del origen. Sí. No, eso está claro. Bueno, Javier, pues te agradezco de corazón el tiempo que me has dedicado como amigo, 1 hora aquí charlando, como hacemos tú y yo. Te felicito aquí públicamente de toda tu trayectoria y que para mí es un placer venir a hablar contigo siempre de lo que sea, de lo divino y de lo humano. De lo divino y de lo humano. Hoy hablamos de lo divino y de lo humano. Cierto. Muy bien. Pues nada, queridos amigos, nos despedimos hasta un próximo episodio de Caminos con Historia y me encantará saber vuestra opinión y comentarios sobre todos los temas tan interesantes que hemos tratado hoy a través de los comentarios en el canal. Os envío un fuerte abrazo.